Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura seguimos con los Hechos de los Apóstoles, después de haber visto lo que era el martirio de Esteban, cómo hay esta expansión del cristianismo a raíz de las persecuciones de Saulo, donde se pone a la gente en la cárcel, la gente huye de Jerusalén, y vemos ayer y hoy lo que es esta figura de Felipe, que no es Felipe el apóstol, sino es Felipe el diácono. Son dos personajes diferentes. Y este diácono que está puesto como al lado de Esteban, en el sentido de que también hacen cosas raras, especiales. Dios les lleva por donde Él quiere. Y dice que le manda el Señor, un ángel del Señor: levántate, marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, y allí encuentra a un etíope, un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén a adorar. A algunos les puede parecer extraño que un etíope sea judío, pero según la tradición judía, desde muchos siglos atrás, según una tradición desde la época de la reina de Saba, que sería etíope, pues desde aquella época se habrían llevado la fe judía a Etiopía. De hecho, hoy en día la mayoría es mayoría cristiana en Etiopía, pero en sus tradiciones de origen judío, o sea, judíos que se transformaron en cristianos, según ellos. La historia es complicada a nivel histórico, ver toda la verdad que haya detrás, o si hay partes o no, pero es lo de menos. Su tradición nos marca, y aquí nos marca el mismo Hechos de los Apóstoles, como el primer ministro o el ministro del tesoro era un judío que viene a adorar al templo y se vuelve a su país. Y es un judío piadoso, va leyendo la Escritura, lee el profeta Isaías y se le acerca a Felipe, y hemos visto lo que pasa. Felipe le explica el significado de las Escrituras, como aquello que hemos visto, aquella obra del Espíritu Santo, y que Jesús da a sus discípulos si se dejan. Les abrió el sentido de las Escrituras. Les abrió la mente para comprender el sentido de las Escrituras, y el sentido del Antiguo Testamento es Cristo. Ese que tenía que padecer es Cristo. Ese que no abre su boca, que muere, es Cristo. Y dice que le empieza a explicar toda la buena nueva de Jesús, y hasta que llega el bautizo, lo bautiza y desaparece. Es ese inicio de la Iglesia que va funcionando a golpe de Espíritu Santo, porque no hay un plan pastoral que lleve todas las cosas a ver qué hay que hacer y no hay que hacer, sino simplemente el Espíritu Santo va soplando, y hay muchísimas conversiones y gente que incluso muchos que encontrarán, pero esto lo veremos más adelante, cuando los mismos apóstoles encontrarán gente que cree en Jesús, pero no ha sido bautizada en Jesús, sino que eran discípulos de Juan, y después, habiendo oído hablar de Jesús, pues se hacen cristianos, pero no son cristianos porque no están bautizados en Cristo, y los tendrán que bautizar e incorporar a la Iglesia. Y iremos viendo cómo poco a poco también los paganos
entrarán en lo que es la Iglesia con todos los problemas de aquel primer siglo, los problemas de Pedro, que le cuesta entender algunas cosas, las recriminaciones de Pablo y cómo la Iglesia irá adelante en medio de muchas dificultades, sí, pero eso pasa en todas las épocas. Las dificultades de la Iglesia y las persecuciones y los líos pasan siempre. Mientras que el Evangelio de hoy continúa este discurso del pan de vida, este capítulo 6 de San Juan, y nos marca una cosa curiosa. Empieza diciendo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese al que venga a mí lo resucitaré en el último día. Aquí hay una cosa curiosa, y es que muchos piensan que si uno llega a la conversión es por un puro esfuerzo personal. Y dices, claro que ha de haber colaboración personal, faltaría más. Pero en primer lugar está la gracia. Y eso lleva a malentendidos. Lleva a dos malentendidos opuestos. Uno, pensar que uno es cristiano por su propia fuerza, porque él sí que es bueno y los demás no. Esa soberbia que puede entrar a algunos. Eso sería un extremo. Y el extremo contrario es el de aquellos que dicen: oye, yo ya sería cristiano, pero yo no he recibido la gracia de Dios para serlo. Dios no me ha llamado, así que yo no soy cristiano. Y eso es culpa de Dios. Si Dios hubiera querido, yo lo sería. Es un poco como aquellos que a veces dicen de forma muy ignorante: hombre, yo soy católico porque nací en España, pero si hubiera nacido en China sería budista, o cualquier otra cosa, o sería ateo. Y dices, pues no, hoy la mayoría de los españoles son ateos prácticos al menos, y por haber nacido en un sitio no se es aquello. No entender que en cada persona actúan al menos dos fuerzas. Por una es la gracia de Dios y después aceptarla o no. Y así hay muchos chinos que son católicos y que han luchado por la fe y que han recibido gracia de Dios, pero también una colaboración a la gracia muy fuerte, y gente que ha sido educada en católico y ha lanzado por la borda su fe y no sirve para nada. No es simplemente como uno nace, no lo que ha recibido, sino también la actitud de cada uno ante Dios, que es importantísima, lo que Dios hace y lo que nosotros colaboramos o no en la acción de Dios. Por eso, si no lo atrae el Padre, que el Padre intenta atraer a todos, pero aquí es para entender bien los frutos de la gracia, que la gracia es importante, que no solo es un esfuerzo personal, sino que la primacía está en la gracia de Dios. Y después en la respuesta a esta gracia, claro que sí. Y después él continúa: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. ¿Quién? Cristo mismo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Y aquí se está refiriendo en el fondo ya a la pasión. Él se da su carne, da la vida, da su propia vida por nuestro bien, por nuestra conversión, por nuestra salvación de los pecados. Simbólicamente ese es el cuerpo que Él da. Y nosotros comiendo de Él, claro que no comemos la carne física, comemos de la Eucaristía, que es presencia real y sustancial de Cristo. Comemos de su palabra, de sus enseñanzas. Comemos de Él para que la gracia en nosotros vaya creciendo, para que seamos realmente hijos de Dios. Y comiendo de Él tengamos vida eterna.